dando tanto para alguien. Pero bueno, es que este chamo es lindo. ¿Será que quiero lo que yo quiero? ¿Será que valdrá la pena? Ya, obvio que sí. Además que todo el mundo busca siempre una pareja. ¿Será que este peinado le gustará? ¿O será que quiero lo que los demás quieren que yo quiera? Carlos te está chanceando. Pero sobrina, búscate un europeo que te dé el pasaporte, es mejor. Hija, como una madre que te va a dar un consejo, tú tienes que buscarte a alguien que te acompañe y de paso que te mantenga, porque tú no te puedes quedar sola. Qué ladilla. ¿Por qué yo tengo que enamorarme? ¿Nunca te has preguntado por qué amamos como amamos? ¿Es realmente necesario enamorarnos? Los venezolanos tenemos un modo particular de vivir el romance. ¿Y qué tan acertada es esa forma de amar? Es complicado. Ya lo veía yo en las novelas con mi abuela. Mira, ¿para dónde vas tú? Párate ahí, Yuraima. ¿Qué es eso? Uno persigue un papagayo, persigue un autobús para ir para el trabajo, persigue un sueño, pero persigue un hombre. No, mi amor. No, un hombre no se persigue. El amor es el tema de la humanidad, lo más importante. Es una condición esencial de la experiencia humana, el tema predilecto tanto de religiones como de artistas, poetas, pensadores y músicos. El amor es un elemento constitutivo del ser humano y por ende sociológicamente relevante. De hecho, según Schopenhauer, saber cómo amamos define el crecimiento o decrecimiento de una sociedad. Pero ya va, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? En su obra Los Cuatro Amores, C.S. Lewis propone que hay 4 modos de experimentar el amor a lo largo de nuestra vida. Estos son Storge, que es el cariño familiar, Eros, que es el amor romántico, Filia, que es el amor de amistad, y Ágape, el amor a Dios. Pero ¿por qué el amor romántico es el tipo de amor que más nos gusta si es el que más duele? Su presencia como salvación es históricamente innegable. Lo único necesario es el amor. Y quizá por eso Cancerbero se lo tatuó para siempre. Pero pareciera que no tenemos opción. Es como si el amor estuviera preinstalado en nuestro sistema. A juro tenemos que aprender a amar. Aprender a amar. Pero ¿quién nos enseña a amar? En la cultura occidental nos pasa que vemos el amor más como algo que debemos alcanzar y no como una habilidad adquirida que damos a los demás. Y esto lo habla Erich Fromm en uno de los ensayos más importantes que se ha escrito sobre el amor. Decía que se formaba el llamado mercado del amor, en donde las personas se venden para que otras puedan elegirlas, como si el amor se escoge, como escoges un producto, para poder gustarse unos a otros. Por eso es que en esta cultura se confunde el ser amados por pura atracción, popularidad o apetito sexual. Es este el tipo de amor que buscamos los venezolanos. El cine, la televisión, las redes sociales conforman nuestra comprensión del mundo y por lo tanto del amor. Y así nos vamos creando expectativas sobre el amor de pareja. Pero ¿por qué amamos así? Se puede decir que hay un amor a la venezolana y es distinto al amor en otros lugares, en otros países. Vamos a investigarlo. Quizás sea útil revisar nuestra historia. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Este es el momento de la serie en el que hay unos aplausos o unas risas. ¿Con quién estás hablando? ¿Yo? ¿Con nadie? Diego, cuéntame, ¿cómo ha progresado el amor en la historia de Venezuela? Bueno, como te imaginarás, es un tema muy sutil, muy complicado, muy complejo, ¿no? Yo para abordarlo te usaría como 2 referencias que significan 2 grandes impactos en lo que fue el desarrollo de las relaciones sentimentales en la sociedad venezolana. Primero sería la guerra de independencia y el segundo sería el petróleo. ¿Y esto cómo afectó en el amor?
Bueno, la guerra de independencia significó la destrucción de todas las barreras sociales y raciales que existían en la sociedad colonial. Era una sociedad estamental, muy reglamentada, donde cada quien tenía su puesto, no te podías sentar en la iglesia donde te daba la gana, sino el trato social te indicaba que te podías sentar, no podías llegar al banco de primera fila así como así, si no eras una mantuana o un mantuano. Y eso afectaba, por supuesto, las relaciones sentimentales también. La gente se relacionaba con gente de su mismo estamento social. Claro. Todo eso lo barrió la guerra de independencia. La sociedad colonial quedó destruida y entonces se abrieron muchas posibilidades nuevas al desarrollo de las relaciones sentimentales. No es que una niña bien de la sociedad colonial podía enamorarse de un soldadito llanero de Páez, no era así, pero se abrieron muchas nuevas posibilidades, ¿no? Porque surgió toda una nueva casta de jefes, de hombres destacados, generales, que venían de los estratos bajos de la sociedad. Y aquí hay un caso incluso muy como Simón Bolívar, que era de la crema innata de la sociedad colonial, en 1827 por ahí. Se empeña en que su sobrina Felicia, que era hija de su hermano mayor que había muerto en una misión diplomática, Juan Vicente Bolívar, que su hija Felicia se casara con el general José Laurencio Silva, que era hijo de unos pescadores, que era un hombre de tez oscura, pero era el general Silva que se había ganado su título en la guerra de independencia. ¿Cómo? Y Bolívar es que la obliga, incluso la obliga, mira, si no te casas con Silva te dejo sin herencia, porque Bolívar podía manejar la herencia de su hermano. ¿Así mismo? Así mismo. ¿Y eso por qué? Porque Bolívar quería ver cómo, después de la guerra, cómo reconstituía un grupo dirigente de la sociedad que había quedado destruido en la guerra. Okay. Entonces él piensa cruzar los jefes de la independencia con los residuos de la alta sociedad colonial, para que de ese cruce surgiera una nueva clase dirigente. Esa era la idea, ¿no? ¿Cuál fue el otro hito? El petróleo es mucho más gradual, mucho más lento en su efecto, va creando una sociedad más móvil, poblaciones emigran, los margariteños vienen a los campos petroleros de Zulia y de Falcón y por primera vez en su vida un zuliano ve un margariteño. Y empiezan a abrirse una cantidad de nuevas vías de movilidad social, de movilidad geográfica y empieza la gente a conocerse mucho más, de tanto de distintos estratos sociales como de distintas procedencias geográficas, y los lenguajes y los acentos y los olores de la gente empiezan a mezclarse, pues, ¿no? Y los amores. Los libros y los expertos pueden decir algo, pero en la calle se ven cosas diferentes. Así que comprobemos cómo es el romance en Venezuela y veamos qué nos dice la gente. Para ti, ¿qué es el amor? Para mí el amor es cuando sientes conexión con otra persona. Es la pila que mueve la vida. Una muestra como de gratitud y todo lo que puedes dar hacia una persona. ¿De quién te enamoraste? Personas. ¿Tú crees en el amor? Por supuesto, siempre he creído en el amor desde que nací. Creo que desde que nacemos nos sentimos amados de alguna forma. El amor envuelve muchas cosas: pasión, cariño, sentimiento, amor al apego a las cosas que uno hace, los estudios, al conocimiento. Ese es el amor para mí. Porque esperan que nazcamos sanos, esperan un futuro bien por nosotros, pues. Cariño, el hombre es cariñoso. Cuando el hombre venezolano se enamora es cariñoso. Vamos para el cine, vamos para la playa, vamos a salir a comer helado. Encontramos a un entrevistado VIP. ¿Para ti qué es el amor? ¿Alguna vez te has enamorado? Muchas, porque hay diferentes tipos de amores. Está el amor de pareja que te mueve y te inspira. Hermano, yo me voy para Rusia y enamoré a una rusa. ¿Ah, sí? Por el color. Está el amor de madre, que es lo que te hace vivir. Está hasta el amor de hijo y el amor de amigo, que es el más importante. Eso es feeling, eso es conexión. Eso no es que aquella que está allá, no, para que te guste, de repente tú estás en una fiesta, en un sitio, en un lugar, una ocasión, la viste, ya te vio, como que clic. ¿Y qué ha sido lo más loco que has hecho por amor? ¿Cómo? No, yo la hago de todo esa mujer. No la veo ni que se pare la cama ni nada. Pero ya va. ¿Por qué seguimos hablando del amor romántico? Yo creo que al parecer este es el que sentimos más fuerte y apasionadamente. Y si no, miren a su alrededor. Me rehúso a pensar a que hay amores imposibles y que están destinados a ser separados. Por esto que no se me ocurre mejor idea que entrevistar a un ciclista. En cuanto a lo que sería el amor siempre se ha pensado como una suerte de necesidad. Creo que una imagen contemporánea y alegórica de esto, a pesar de que refiere a una canción de los Beatles, para los venezolanos refiere, es el tatuaje de Cancerbero. El All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Entonces, claro, no solo un momento en Venezuela, sino un momento en general de crisis, no solo de identidades, sino crisis políticas y económicas. Entonces el amor sí pareciera que va a ser como una suerte de salvación, y entonces dentro de esa salvación como una necesidad. No obstante, yo te diría que de repente no es tanto un tener,
sino una, vamos a decirlo, una actividad. Es decir, que no es que tengamos que amar, sino que el amor no es tanto como una obligación por hacer, sino una manera inclusive de existir con la otredad, de existir con los demás. Esa magia, ¿qué pudiera ser? ¿Es lo pasional o es, al contrario, el amor es algo más racional? ¿Qué dirías tú? Yo no creo que el amor sea pasión. Es un código de comunicación simbólicamente generalizado. Esta es la definición de Niklas Luhmann. ¿Qué significa esto? Que el amor, por ejemplo, y las actuaciones del amor que vivía la generación que nos precedía, tu mamá, tu papá, es diferente al código que vas a tener tú y es diferente al código que va a tener de repente mi sobrino que tiene 10 años. Como pensamos que el amor es una sola cosa, evitamos ver que la gente lo va codificando y adaptándolo de diferentes maneras. De hecho, por eso te digo, el amor siempre es una actuación. Y cuando digo una actuación, es que constantemente se tiene que hacer, se va construyendo. Ya entiendo. Entonces tiene que ver algo más como la tradición y las costumbres. Bueno, justamente tiene que ver con eso. Fíjate que cuando yo digo que el amor es una actuación y no una pasión, es porque, claro, uno dice, como es pasión es desenfrenado, entonces no soy yo. Entonces, claro, en la relación, vamos a decirlo, de pareja, a veces eso es lo que nosotros queremos, vemos como lo mágico, que es como saltes este abismo por ti. Entonces, uno diría aquí que el amor es como un acto irracional y por eso te decía, entonces no se puede investigar. Pero yo sostengo lo contrario y digo, el saltar el abismo por otra persona es un símbolo que uno ha tomado en el contexto de la situación en que uno está viviendo. Entonces uno espera, y aquí vienen los problemas de las relaciones de pareja, que es, por ejemplo, imaginemos, vamos a cambiar saltar el abismo. Imagínate que tú trabajas en el hospital del Lídice, ¿no? En un barrio, ¿sabes? Y sales muy tarde en la noche. Entonces, como yo estoy enamorado de ti, y mi pasión es el que yo voy a buscarte a ti a las 1 de la mañana cuando sales de esto. Es el abismo, ¿no? Porque todo el mundo me diría, este tipo está loco, por ti, ¿ves? Pero ¿qué sucede? En tu código del amor, para ti eso de repente no tiene valor. ¿Me explico? Por eso te digo, yo puedo decir, salté el abismo y pensé que tú ibas a reconocerlo y agradecerme porque estuve allá a la 1 de la mañana y entonces no ocurre. Hay una desincronía en ese sentido. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es la forma de amar del venezolano? ¿Se diferencia de algunas otras formas de amar de otros países, de otras sociedades? Bueno, sí, fíjate que de la definición que yo te doy, que es de Niklas Luhmann, es muy interesante porque el texto donde está eso se llama El amor como pasión. Entonces, claro, uno ve ese texto y tú la primera vez que yo lo vi dije, wow, increíble. Y cuando lo lees, el libro es que no es una pasión, sino que es, como te digo, es un código simbólicamente generalizado que va cambiando con generación. Te digo Luhmann porque Luhmann decía, la gente lee y de lo que leen modelan el amor, pero estamos, vamos a decirlo, modelando nuestras formas de amor por otras, vamos a decirlo, otros códigos de comunicación. Venezuela es muy famosa por la novela. En esa novela televisiva se empiezan a reproducir tipificaciones y las vamos metiendo como nuestra maleta. Para pensar en los venezolanos, fíjate, un venezolano toma por una tipificación que si, por ejemplo, tú y yo salimos al final de la noche, yo te digo, avísame cuando llegues a tu casa. Entonces la migración llega a la historia venezolana del siglo XXI, muchos venezolanos salen y tienen una ruptura en la cotidianidad y una de esas es en el amor. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a descubrir que su amor a la venezolana lo descubren por el contraste de esas tipificaciones con otras personas. Yo he entrevistado a hombres que están en Buenos Aires y en Chile y me han dicho lo siguiente. Salí con una chilena y resulta que al final le dije, avísame cuando llegues a tu casa. Y ella lo primero que me dijo es, ¿tú te crees que eres mi papá? O sea, ¿qué te pasa, machorro, machirulo? Este es un ejemplo, avísame cuando llegues a tu casa. Wow, yo siempre he pensado que el amor es algo que tenemos como en nuestro ser, así como la libertad. Son como cosas que nos hacen ser seres humanos, ¿no? Entonces es algo que viene más con lo cultural o que es constitutivo de nuestro ser. Es algo que es una dialéctica entre ambas cosas. Mi definición sería, es una potencia, pero esa potencia va a conseguir... Potencia en cuanto que se puede desarrollar a lo largo de tu vida. Sí, y no solo desarrollar, sino darle cuerpo, es decir, porque tú de repente puedes vivir en un entorno, hay personas que te dicen, mi familia, por ejemplo, viví en un entorno donde no había manifestaciones amorosas, vamos a decirlo, entonces yo no aprendí a amar. Pero aquí es donde yo te digo, es una potencia, que impide que luego cuando tengas 40, 60, 70 años, lo aprendas. ¿Me explico? Amar siempre ha sido complejo, pero en la actualidad es todo un reto. Las modas, las expectativas ajenas, incluso los problemas económicos y hasta la diáspora pueden condicionarnos. Muchos autores como Erich Fromm y Zygmunt Bauman ya criticaban la tendencia a tratar las parejas como objeto de consumo. De todos modos, en Venezuela todavía quedan románticos. El amor es narrativo. Podemos narrar nuestra historia pensando en aquellos a quienes hemos amado. Después de todo, el amor es una conexión humana y profunda, que requiere esmero y entrega para sacar lo mejor de nosotros. Dicen que solo se ama lo que se conoce. Y como venezolanos, si queremos amarnos, debemos conocernos también. Cosa que haremos en los siguientes episodios. Yo soy Ari, esto fue Criollo Sapiens, y ya saben, avisen cuando lleguen. Machirulo. Esta canción va dedicada
pana, coaccionando la libertad de tu propia sobrina.